continuación tenemos la participación de nuestro excelente hermano Gerardo Said Sandoval Monroy, egresado de la UAM, de la licenciatura de Psicología Clínica y por la UNAM en Ciencias Políticas. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Humano por la Iberoamericana. Es investigador e instructor desde 1970 en diversas áreas del conocimiento hermético, esotérico y humanista. Comunicador, ponente conferencista para seminarios y talleres en temas relacionados con la divulgación cultural científica, tradiciones sagradas de México y del mundo, medicina integrativa, arte y cultura y humanismo de vanguardia. Director fundador de Cali, México, Grupo Cultural. Director de Planeta 2013, Comunicación. Director fundador de Holístico México. Cofundador del Consejo de Sabiduría Ancestral. Cofundador del Consejo de Pueblos y Barrios del DF. Cofundador de la Comisión Nacional de Paz. Coordina el Diplomado de Psicología Transpersonal. Coordina el Diplomado de Medicina Tradicional, quien nos dará el tema de masonería versus Illuminati. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Agradezco a nuestras luces de nuestra augusta institución de este rito nacional mexicano, Miguel Ángel, como siempre, gran hermano, impulsor de la francmasonería, de este importante núcleo de la francmasonería a nivel nacional, históricamente quien ha recibido pues de las personalidades más importantes en la historia de México en la transformación. También agradezco a nuestros hermanos de la parroquia Ometosli, Teposteca, número 9, quienes son nuestros anfitriones esta tarde, esta noche, en esta celebración de la cena de solsticio, en fechas que para la masonería siempre están relacionadas con el hacer trabajos en los solsticios y en los equinoccios. Por cierto que son las marcas solares que los antiguos sabios siempre cuidaron, porque es cuando el sol siempre regresa hacia el centro en los equinoccios, y en las dos puntas, en el norte y en el sur, se observa justamente cómo regresan, marcando así de esta forma el ritmo del ciclo de la naturaleza, que es justamente uno de los grandes objetivos de la francmasonería, el estudio de la naturaleza, sus ciclos cósmicos, y como le decía Miguel Ángel, el poder compartir una serie de herramientas y elementos para que el ser humano, primero, alcance armonía, lo segundo, estudie las leyes de la naturaleza, y en un tercer nivel se sume a la transformación de su comunidad, y cuando esto descolla, que pueda compartir algo de sus luces, de sus conocimientos a la sociedad. Esta noble actividad de la francmasonería se pierde en la noche de los tiempos. No quisiera abundar porque traigo más de 40 láminas en los orígenes de la francmasonería. Ahí recomendaría que buscaran textos en relación a esta secuencia histórica. Habría una parte mitológica que está relacionada con las grandes obras místicas de la antigüedad. Una de ellas, de las más importantes y que influyeron mucho en los últimos 2500 años, es la orden mística de Egipto y el mito de Osiris. Justamente la orden del mito de Osiris es de la que está la francmasonería inspirando sus ritos iniciáticos. Esto es muy importante decirlo porque si nosotros buscamos de dónde surgen los principales simbolismos dentro de la francmasonería, justamente están en los ritos iniciáticos de Egipto. Y si nosotros regresamos el tiempo hacia esa época, Egipto, paralelamente, porque esto todavía lo están discutiendo los antropólogos y los arqueólogos, en paralelo se desarrolla de una cultura muy antigua que ya mencionó Miguel Ángel, que son los sumerios. Pero así como en estas antiguas civilizaciones y zonas se desarrollaron modelos que proponen que el ser humano puede alcanzar un desarrollo importante, no es exclusivo solamente de esta época y esta zona del planeta, sino también en otros sitios y en otras épocas se ha podido desarrollar un modelo iniciático que a través de estas escuelas se sirvieron de métodos y modelos del simbolismo para hacer propicio que los hombres y las mujeres pudieran alcanzar estos grandes y altísimos niveles, y me refiero a las órdenes místicas de América,
en el periodo antiguo las grandes órdenes místicas olmecas y luego las órdenes místicas teotihuacanas, teochichimecas. Y también después, 400 años después, del año 800, en el 1200, las órdenes místicas del Quetzalpapalotl, me refiero a Tula Xicocotitla, las órdenes de Quetzalcóatl, Tepeyolotzin Teotl, Tlahuizcal, Pan, Tecutli, Tlatoani. Yo sé que este es un trabalenguas en náhuatl, pero al final lo que quiere decir es que Quetzalcóatl representa esta excelencia de transformación y que se equipara a la fase de oruga que le ocurre a una mariposa, me refiero a la metamorfosis. Así que Mesoamérica, ya desde el año 3500 a.C., tenía bastante bien configurada esta plataforma de transformación en el Golfo. De las zonas más antiguas, allá en los Tuxtlas, existen unas cabezas redondas. Ustedes han oído de las cabezas famosas olmecas. Estas cabezas representan los jugadores de pelota. Y resulta que en el juego de pelota hay una geometría muy importante en donde hay dos escuadras que están haciendo la primera T, que está orientada al norte, y la otra T al sur. Y los dos aros que están en las paredes representan cómo Venus transita sobre el Sol, abriendo 13 jugadores blancos y 13 jugadores negros y 13 jugadores rojos, Tilan Tlapalan, traducidos rojo y negro en náhuatl. Desde hace 3500 años se tenía un estudio bastante detallado de cómo funciona la maquinaria del sistema solar, dotando a la naturaleza de los ciclos más importantes para poder detonar un desarrollo trascendente en el manejo de nuestros dos cuerpos. ¿Cuáles son nuestros dos cuerpos por excelencia? El cuerpo visible, que está sostenido a una velocidad menor atómica, y nuestro cuerpo invisible, que es un gemelo, el gemelo precioso, por cierto, el coatl, que también es una derivación de esta palabra que nosotros usamos mucho en español, que es cuate. El hecho de que nosotros decimos mi cuate, lo que estamos diciendo es mi coatl, y coatl es mi gemelo. El otro cuerpo es el cuerpo luminoso y energético, y hoy los físicos de avanzada están proponiendo que los protones, que es una partícula que está alrededor de los núcleos, sea la expresión misma de una red que está sustentada en todo el universo. Entonces, este doble luminoso en este espacio vacío que nosotros no percibimos físicamente, a lo mejor está pleno de una sustentación electromagnética que hace posible que ocurra el milagro que la francmasonería siempre sostiene y propone: el desarrollo y el incremento de la gran luz. La gran luz ya existe en el universo porque está sostenida en la vida solar. El sistema solar, si no tuviera sol, automáticamente nada de esto sería posible. Pero si nosotros por un instante observamos qué somos nosotros aquí en la Tierra, nosotros somos partículas solares. Al final del día, por un instante, si nosotros nos quitamos todas las ideas y creencias que a través de la cultura hemos heredado, no somos otra cosa sino material estelar. Y esto justamente desde la antigüedad fue el centro rector de lo que son los trabajos iniciáticos o los trabajos espirituales. ¿Cuál es este? Sostener la luz, encontrarla en nuestros dos cuerpos y después desarrollarla a tal grado de convertir a aquellos que se inician en líderes de su tiempo. Esta noche les voy a presentar un tema muy controvertido sobre una orden iniciática que ha surgido en el 1800, es decir, en el siglo XVIII, en paralelo a lo que ha sido la casa de la gran orden mística de las logias alemanas, con este señor Weishaupt. Ahora, después vamos a entrar a su biografía, pero este Adam Weishaupt tiene esta inquietud desde que nace, el poder detonar un camino paralelo de orden iniciática que pueda encontrar una aplicación muy particular de estas grandes enseñanzas que no son secretos.
sino más bien son enseñanzas discretas que solamente son entregadas a los que forman parte de los colegios iniciáticos. A nadie se le niega en las órdenes iniciáticas el que puedan entrar en las mismas, pero simplemente cada quien tiene que buscarlas y tocar la puerta. Si no tocamos la puerta, entonces quiere decir que no tenemos interés de ingresar a estas órdenes, pero esa libertad es característica que alguien tiene que ejercer un esfuerzo para acercarse a estos recipientes, y una vez que entramos en ciertos procedimientos para ser instruidos, entonces se nos enseñan dos grandes cosas, que son los dogmas y los rituales. Los dogmas es esta arquitectura del simbolismo y la filosofía que describen cómo el hombre debe de encontrar una resonancia consigo mismo y con las leyes de la naturaleza y trascender para transformarse. Pero los rituales, que son procedimientos filosóficos, tienen también una gran enseñanza en el momento que se ejecutan. En la antigua francmasonería no había 9 grados, ni 33, simplemente eran 4, y los voy a describir muy pronto, que también los Illuminati, que vamos a realizar esta tarde, también los tienen. Nosotros hablamos de aprendices, los Illuminati les llaman novicios. Pero ¿quiénes son los aprendices y los novicios? Son semillas que son plantadas en una forma distinta y que con el tiempo van a desarrollarse. Y cada quien tiene que trabajar por ese desarrollo. Quien alcanza a desarrollarse puede dar frutos, porque aquí el modelo del árbol es muy antiguo. Así, cada uno de los recipientes dentro de la francmasonería es recibido en las columnas del templo de Salomón. No es nuevo esto. Esto es un anhelo de las antiguas órdenes místicas. Me refiero a las órdenes místicas de los profetas del Antiguo Testamento, que buscaron siempre dentro de los sumerios, de los acadios y los persas, el saber construir. Los hebreos, en este caso me refiero a Salomón, tuvo que tener asistencia de estos constructores para venir y construir su templo. Está ahí referido. Quiere decir que los hebreos, aunque tenían esta gran morada luminosa, tuvieron que tomar una referencia y un aprendizaje de los antiguos constructores, que ni eran egipcios ni tampoco eran hebreos, porque los hebreos son cananeos y solamente alcanzan un desarrollo importante después de Moisés. Y Moisés, el sitio en donde él alcanzó sus máximos grados de desarrollo, ¿dónde creen que fue? En Egipto. Entonces, de esta manera, a forma de introducción, necesitamos encontrar que la francmasonería es una evocación de estas antiguas órdenes místicas que a través del simbolismo y de los rituales y de estas antiguas enseñanzas se proponen formar personas en la sociedad para detonar y encontrar su desarrollo. El título del cartel es caprichoso y es un reto en términos de que dice Illuminati versus masonería. ¿Y por qué está propuesto de esta forma? Porque la francmasonería más antigua que 1756 de este señor Adam, que crea los Illuminati, empieza a mover los intereses de la francmasonería hacia sus propios intereses. Y esto ya empieza a detonar y desarrollar algunos efectos importantes. Entre ellos son los grandes cambios y las transformaciones políticas en contra de las monarquías. Las monarquías no son ni malas ni buenas. Tienen solamente 3 periodos, que es el periodo místico, porque los auténticos reyes lo logran después de sus altísimas transformaciones y rigen ante los hombres. Estos 3 veces grandes son aquellos que mediante la alquimia logran alcanzar sus grandes transformaciones y por eso se convierten en reyes. Nosotros encontramos estos 3 veces grandes, por ejemplo, cuando se refieren en Grecia a Hermes Trismegisto, o cuando se refieren a Esculapio, o cuando se refieren a Gamelin, o cuando se refieren, por ejemplo, a estos grandes místicos que alcanzaron estos niveles. Esta es la antigua francmasonería antes del 1700, pero de repente este señor
en base a ciertos intereses que ya revisaremos, revisa que ya la estructura, es decir, la arquitectura de la orden de la francmasonería puede ser utilizada para fines distintos de este filosofismo. Y por eso la propuesta de esta tarde es saber quiénes son los Illuminati, si es que existen, por supuesto no me voy a adelantar a las conclusiones, y qué podemos hacer hoy en términos de lo que ha sido el encumbramiento de la agenda luciferina en el planeta. Si nosotros distinguimos qué implica Lucifer en términos antiguos, está basado en su nombre, es luz y verdad. Pero esta luz y verdad finalmente es la formulación de las leyes de la naturaleza y el poder de la mente universal, pero que puede ser utilizada para dos fines. El fin de la naturaleza es la trascendencia del hombre alcanzando un nuevo estado luminoso. Eso está en nuestra propia naturaleza. Pero alguien se entromete ahí desde la antigüedad, que en este caso es Lucifer, tratando de encontrar el tomar posesión de los territorios fuera de la expulsión del paraíso, para poder manipular el sostenerse él como el único rey local. En este caso habría el reinado de la oscuridad y el reinado de la luz, y crear esta lucha antagónica que todos la conocemos bien y que ha venido revelándose a lo largo de las generaciones, porque esta lucha antagónica no es nueva, sino viene como parte de una fenomenología del ser humano que es encontrarse en su propia mente en una división entre su ego y su corazón, entre el bienestar, el bien común, siguiendo el orden de la naturaleza, o simplemente el bien egoísta que su mente poder proclamar, y la naturaleza de los beneficios que puede traer a los suyos y sus generaciones. Así que Lucifer de alguna manera viene siendo este uso inteligente de la mente, pero que no necesariamente tiene propósitos trascendentes en términos cósmicos, pero sí en términos locales, porque al final del día, como reza el adagio, más vale una persona que es sabia, pero que también es pura. Y aquí es donde ha venido la debacle continua de por generaciones en términos de para qué podemos usar nuestra mente. Y ahí viene una gran encrucijada, una X y una Y. ¿Sería posible que la francmasonería haya sido heredera de antiguas enseñanzas antes de 1756? La respuesta es que sí. ¿Y dónde tenemos estos registros como posibles? Si nosotros regresamos tan pronto 400 años antes del 1700, tenemos el 400, es decir, el 1300, que es en el momento que acaba la Edad Media y que empieza el Renacimiento. Estos grandes personajes habían estado dentro de la Ordis in Templis, que significa la Orden del Temple, como aquellos de los que resguardan el camino a la Santa Jerusalén. Me refiero a los cruzados. Es decir, del 1700 ya se había olvidado que había habido una orden del Temple que había encontrado como importante, por San Albano, encontrar la primera cruzada, de tal forma de recuperar ese conocimiento sagrado. Entonces, para el 1700 esto era ya vieja historia, pero es muy importante no perder la secuencia. Pero anterior a las cruzadas existió un movimiento muy importante de fusión que se le llama la construcción de las catedrales de la Madre Parturienta, y me refiero al arte gótico. El arte gótico logra una solución y una propuesta de diseño y arquitectura que desdobla la enorme cábala judeocristiana para mostrar a la comunidad a lo largo de 600 años, me estoy refiriendo al año 900 después de Cristo hasta el año 450,
el hecho de que una arquitectura pueda ser usada para resguardar un simbolismo que trata sobre la trascendencia del ser humano alrededor de la figura de Cristo, Moisés y Elías. Y los engarzo porque Cristo no puede ser Cristo sin Moisés. Y además Cristo no es cristiano, sino Cristo es un judío universalista. Esto es muy importante no perderlo de vista. Y Cristo no pudo haber hecho sus grandes alcances sin este gran personaje del Sinaí, y me refiero a Moisés. Y Moisés tampoco hubiera logrado estos alcances sin un alcance anterior que es Eliaj. Y Eliaj viene siendo este enlace entre las comunidades asirio, babilónicas y caldeas, que tienen también como resguardo una antigua enseñanza que dicen ha bajado de los patriarcas de las estrellas. Así que las catedrales góticas en Europa, precisamente, que es la zona de la que vamos a hablar hoy, es la cuna de estos conceptos que se insertan en el 1700 y que desvían de alguna manera los objetivos tan bien plantados en siglos anteriores de la francmasonería. Cuando nosotros hoy hablamos de los Illuminatis, estamos hablando de las grandes familias, de los dueños de los capitales, que son la respuesta de una acción muy importante. La cadena de los protestantes, la cadena de los grandes poseedores de las primeras fortunas en Europa, y este capital va corrompiendo la mente de estos grandes filósofos no místicos, filósofos, es decir, grandes pensadores, que ellos, con esta conexión, ahora sí, luciferina, lo propongo, pero no lo concluyo, lo vamos a dejar abierto, porque nada de estos temas nadie los podría concluir ni dejarlos como una verdad absoluta, podrían haber sido el encumbramiento de un nuevo orden mundial. ¿Y a cuál nuevo orden mundial me puedo referir? Es precisamente a lo que tiene hoy a nuestra civilización al borde de la gran confrontación y autodestrucción, que está sustentado en el desarrollo del gran capital con el impacto del manejo de los intereses de unas cuantas familias en el planeta que son las depositarias del dinero. Y bueno, esto es lo que es justamente el efecto que vivimos hoy en este 2016, en el inicio del siglo XXI. O nosotros revisamos históricamente de dónde vienen estas antiguas órdenes y cuáles son sus antiguos propósitos, o simplemente reconocemos que esta infiltración que ha tenido la francmasonería a través de estas órdenes que son los Illuminati han desviado el volante de los objetivos de una orden mística que es la francmasonería para hacer posible conseguir sus fines. Si nosotros revisamos el reloj de los acontecimientos, estamos marcando 1700, justamente antes de la Revolución Francesa. Pero después de la Revolución Francesa, que se les ha llamado a los estudiosos de la historia como las grandes revoluciones políticas, por este sistema trigarante, es decir, el sistema de las naciones y lo que después se va a denominar democracia, no es otra cosa más que un modelo para seguir desarrollando el capital. Y quizá detrás de todo el modelo de las democracias haya dos grandes efectos que perseguir, hasta donde todos estos modelos de naciones han logrado darle a sus sociedades a través de sus arquitecturas políticas, económicas y de todo tipo, las libertades que necesitan, la guía y el alcance de todo lo que implique que la humanidad pueda estar mejor. Si nosotros avanzamos 1770, 1870, encontramos dos marcas importantes, 1810, 1910. 1810 son las grandes luchas por tener un nuevo orden social y desde luego las independencias de las colonias criollas a el yugo de las monarquías en Europa. Y el 1910 son los pactos de la Reforma,
de nuestros grandes iluminados maestros de la francmasonería, dotando de garantías de igualdad a las comunidades que se han rezagado del capital. Solamente hay dos soluciones en la sociedad para el capitalismo: aquellos que son usados con su capital intelectual y sus recursos para ser usados en hacer más grande el dinero de los que más tienen, y cada vez desposeer más a los que menos tienen. ¿A qué historia me refiero? A la que nos tiene hoy metidos todavía hoy en una encrucijada en Morelos, en una encrucijada a México, en una encrucijada a Latinoamérica y en una encrucijada a todos los países del orbe de Occidente que se quieren confrontar con Oriente, por cierto, ante una manifestación de las corrientes místicas del Islam, y también a este resguardo que es China, que es un enigma, por cierto. Esta noche no nos podrá dar tiempo de abordar este tema, pero por lo pronto lo que sí quiero proponer